días. Reciban un saludo cordial todos nuestros hermanos y amigos que nos ven de diferentes partes de nuestro mundo, acá en el hemisferio occidental, desde Canadá, el norte y varios estados de Estados Unidos, México, también Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, República Dominicana y también en Puerto Rico. A todos les deseamos un feliz sábado y oramos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas ahora y siempre. Antes de iniciar el estudio de esta mañana, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias te damos por un nuevo día. Gracias por este día de reposo que tú nos das. Nos encomendamos en tus manos. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Bendícenos ahora al estudiar tu palabra y que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición, aliento y esperanza para nuestra vida espiritual. Bendícenos a todos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, este precioso libro, la Biblia, revela todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para salvar, para liberar, para justificar, para santificar, para perfeccionar y glorificar a su pueblo. La Biblia nos presenta cómo a través de toda la historia Dios ha salvado a sus hijos fieles, los ha librado, pero a la vez como Dios ha enviado juicios de castigo y de destrucción para todos aquellos que han sido infieles, o sea, que no han tenido a Dios en el programa de su vida. En esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios nos va a hablar acerca de todo lo que Dios ha hecho para salvar a sus hijos a través de la historia. Hoy, sábado 27 de marzo, y ayer, viernes 26 de marzo, el pueblo judío celebra el Pesaj, o sea, la Pascua, que les recuerda dos eventos principales en la historia del pueblo de Dios. Para el pueblo judío, en los días de Egipto, ellos celebraban la Pascua, que era el 14 del mes de Abib. Y allí, a través del cordero seleccionado, el cordero sacrificado, al pintar los postes, señalaba el día de la gran liberación del pueblo de Israel. Hoy nosotros, los cristianos, también celebramos la Pascua que nos recuerda, o sea, la Pascua a través de la Santa Cena, nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para los judíos, ellos a través de la historia llevan más de 3.500 años celebrando la Pascua cada año. El mundo cristiano, nosotros acá, pues después de Cristo, su muerte, más de 2.000 años, hace que celebramos la Santa Cena, nuestra Pascua, que fue Cristo quien fue crucificado, murió y resucitó. Ahora, en ambos casos, tanto los judíos como los cristianos celebramos la gran liberación. Los judíos celebraban la liberación de Egipto, de la esclavitud allá de Faraón.
hoy nosotros celebramos la Pascua, nuestra liberación del pecado, la liberación de la esclavitud, la liberación, hermano, de los poderes de las tinieblas. En ambos casos, la Pascua es liberación. Además, es una salida y una entrada. Para Israel, ellos salieron de Egipto para entrar en la Canaán terrenal. Nosotros, los cristianos, salimos del Egipto moderno, nuestro mundo, para entrar en la Canaán celestial, en el reino de los cielos. Ahora, en ambos casos, tanto en el antiguo Israel como en el pueblo de Dios hoy, hay que experimentar para la liberación una salida. Hay que recorrer un desierto peligroso. Hay que desarrollar obediencia, santificación. Hay que alcanzar la perfección. Y los que no experimentaron la salida, la santificación y la perfección, no pudieron entrar en la Canaán terrenal. Por eso fue que de aquella vasta multitud que salió de Egipto, solamente dos, Josué y Caleb, quienes salieron de Egipto, pero que desarrollaron una relación con Dios a través de la obediencia, de la santificación, perfeccionaron su carácter, estos pudieron entrar victoriosos en la Canaán terrenal. De la misma forma, apreciados hermanos, nosotros hoy, al salir del mundo, del Egipto moderno, el mundo, tenemos que experimentar una salida, tenemos que experimentar la salvación, tenemos que experimentar la obediencia, que es la santificación, tenemos que experimentar el perfeccionamiento para poder entrar a la Canaán celestial, o sea, al reino de Dios. Ahora, quiero hablarles un poquito de la experiencia de la salida. Cristo, Dios, los liberó de la mano de Faraón, de las manos de los egipcios, con poder y gloria. A través de la Pascua ya ellos eran libres, pero para experimentar la libertad, ellos tenían que salir de Egipto. Ahora, Israel sale de Egipto de una situación de esclavitud para entrar en una experiencia de libertad. Ahora, Israel sale de la esclavitud, de las tinieblas, de la opresión, para entrar en la libertad, para entrar en la luz, para entrar en la gracia de la salvación que Dios le ofrecía gratuitamente. Salen de Egipto para poseer la tierra prometida. Ahora, de la salida de Egipto a la tierra prometida, hay un camino que recorrer, hay un mar que cruzar, hay un desierto que hay que vivir en él, y todo eso encierra ¿qué? Pruebas y dificultades, pero todas esas pruebas y todas esas dificultades era para prepararlos a ellos para que pudieran entrar victoriosamente en la tierra prometida. Ahora vamos a ver los resultados de la salida, la estancia y la entrada en Canaán terrenal. Por ejemplo, ellos al salir, lo primero que se encuentran es una oposición. O sea, oposición y persecución. La oposición la enfrentan en el Mar Rojo. Allí en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo, descubren que a sus espaldas se acercaban los ejércitos al frente de Faraón.
Además, a un lateral de ellos había una cadena montañosa y al otro el desierto. Por lo tanto, estaban ¿qué? Tenían una oposición, no podían avanzar, estaban atrapados. Esa es la primera consecuencia de salir, oposición. Y vemos que en esa oposición también se sumará la persecución de sus enemigos. Apreciados hermanos, todos aquellos que se disponen a salir del mundo, a abandonar el mundo, lo primero que se encuentra es la oposición, el enemigo, las barreras de dificultades que hay que enfrentar. Pero inmediatamente, junto con la salida, Dios prometió estar con ellos y allí Dios envió la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche. Allí, frente a esa oposición y frente a la persecución de los ejércitos de Faraón, cuando se vieron atrapados, la columna de fuego se interpuso entre el campamento de Israel y el campamento del ejército de Faraón. Ahora vemos que cuando cruzan el Mar Rojo, que llega la liberación, ¿cómo vencen la primera prueba? Ahora se encuentran con una situación, problema con el pan y ¿qué? Y el agua. Estos son los problemas que hay que enfrentar cuando salimos ¿de qué? De Egipto, del mundo. Después viene el gran problema de la adoración verdadera. Cuando Dios, allí en el monte Sinaí, les da la tabla de la ley. Pero mientras que Dios hablaba con Moisés en el monte y le entregaba las dos tablas de la ley, acá abajo el pueblo de Israel estaba celebrando un culto falso, la idolatría. Esas son las cosas que se encuentran cuando un cristiano que sale de Egipto, sale del mundo para dirigirse a la Canaán celestial, terrenal, como a la Canaán celestial. La idolatría del becerro de oro. Además, encontramos en el camino, después de salir, vienen la crítica, los celos, la murmuración, como aquel pueblo empezó a criticar a Moisés y aún hasta el mismo Dios. Más tarde vienen los falsos testimonios de aquellos espías que la inmensa mayoría de 12, 10 dan un informe falso de la tierra que Dios le había prometido a Abraham como a su simiente, en este caso el pueblo de Israel. Se produce la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán. Aún después de la destrucción de estos rebeldes e impíos, ahora aparece una gran prueba ya en los límites de la tierra prometida, cuando las moabitas se introdujeron en el campamento de Israel y allí hubo un gran desorden sexualmente, cuando vemos que el pecado allí destruyó a muchas personas. Después tenían que cruzar el río Jordán, otro desafío, otra prueba para la conquista. Cuando cruzan el río Jordán por la mano todopoderosa de Dios, se encuentran ciudades amuralladas, como la de Jericó, pero Dios también las derribó. Llegó la hora de la conquista, Dios les dio la tierra prometida, habían gigantes, se enfrentaron a coaliciones de reyes para destruir al pueblo de Dios. Todas esas cosas son los desafíos que había que enfrentar con la salida y el recorrido de la salida a la llegada. Todas estas cosas, amados hermanos, están escritas, dice la palabra, para nuestra amonestación. Miren, en el libro quinto de Moisés, el libro de Deuteronomio, es el libro de la repetición de la ley, ¿no? Y también tiene otros incidentes. Nos dice allí en el capítulo 26 de su libro, Deuteronomio, capítulo 26, y
y los versículos 5 al 9. Allí Moisés narra una experiencia que queremos compartir con ustedes. Deuteronomio, capítulo 26 y los versículos del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, así dirás en presencia de Jehová tu Dios, un arameo. Escuchen, un arameo. ¿Quién era ese arameo? Abraham, que salió de Harán. Dice, un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso, o sea, la descendencia de Isaac, de Jacob y de Jacob, las 12 tribus que vinieron allí a Egipto, que descendieron a Egipto. Dice el versículo 6, dice, pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Versículo 7, entonces el pueblo de Israel clamó a Jehová, y el Dios de nuestros padres oyó nuestro clamor y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y dice el versículo 8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos. Así que vemos cómo Dios cumple su promesa. Le dijo a Abraham, sal de Harán, de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, y esa tierra será para ti y para la descendencia tuya, para que vivan y la disfruten. Vemos la oposición, como por necesidades Israel tuvo que ir a Egipto, y allí la mano de Egipto se apoderó sobre ellos y los esclavizaron. Pero el pueblo de Israel clamó a Dios, se humilló, se arrepintió y pidió la salvación. Y Dios obró poderosamente y los sacó con mano fuerte. Ahora, en esta porción bíblica se destaca un texto que es el versículo 7, cuando dice que Israel clamó. En este momento, cuando Israel clama, ¿Dios qué? Escucha. Y el Dios de los hebreos, y tu Dios y mi Dios, entra en acción para intervenir en la historia, para intervenir en los asuntos de los seres humanos y aún hasta de los gobiernos, para liberar a su pueblo. Pero miren, hermanos, liberar a su pueblo, pero a la vez enviar juicios de castigo y de destrucción sobre aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Eso ha pasado siempre a través de la historia. Pero quiero decirles algo que dice la palabra. Dios nunca hará nada para salvar o para destruir a los impíos sin que antes se los anuncien. Miren, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3 y el versículo número 7, Dios lo primero que hace cuando Israel está esclavizado y está oprimido y clama a Dios, lo primero que Dios hace es enviar un libertador. Y este fue el caso allí en el capítulo 3 de Génesis, y en el versículo 7 Dios envía un libertador humano. Y dice así la palabra de Dios: luego dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción, porque el pueblo clamó, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor. Por esa causa de sus opresores, para que no padezcan más padecimientos o sufrimientos. Dios
oye el clamor y entonces envía a Moisés. Nosotros conocemos la historia. Moisés estaba en Madián, pastoreando las ovejas de Madián, y allí se le aparece en una zarza ardiente la visión cuando Dios se le muestra a Moisés y le dice: ve a liberar a tu pueblo. Pero mientras que Dios escoge a Moisés, mientras que Dios oye el clamor de su pueblo por liberación y envía a Moisés, ahora Dios también envía un mensaje especial a su pueblo. Miren cómo Dios trabaja, hermanos. La forma maravillosa. Dice allí Éxodo, capítulo 6, y los versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con gran juicios. Os tomaré para mí como pueblo, y seré para nosotros Dios, y sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y los llevaré a la tierra que le prometí a Abraham, vuestro padre. Así que, en primer lugar, Israel está esclavo en Egipto. Número 2, Dios llama a Moisés para que venga a Israel. Número 3, Dios le envía un mensaje a su pueblo de Egipto que les va a liberar. Y ahora en Éxodo capítulo 9 y el versículo número 1, aquí vemos que Dios le envía un poderoso mensaje al hombre más fuerte y poderoso del mundo en aquella época, que era Faraón. Y dice así la palabra de Dios, el mensaje. Este es el mensaje que Dios le envía a Faraón. Dice así Éxodo capítulo 9 y versículo 1. Dice: y dijo Jehová a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vemos ahora la respuesta que le da Faraón a Moisés y también a Dios. Eso está en Éxodo capítulo 5 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 5:2. Pero Faraón respondió y dijo: ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Escuchen, hermano, no conozco a Jehová y tampoco os haré soltar a Israel. Ahí está el desafío. El desafío que siempre los seres humanos han hecho, que se han rebelado contra Dios. Y ahora allí encontramos la forma maravillosa, la forma poderosa, la forma en que Dios mostró su poder para destruir Egipto y más tarde destruir a Faraón con todos sus ejércitos. Miren, el Salmo 136 es un canto de alabanza, es un canto de gratitud por todo lo que Dios hizo por su pueblo Israel en la esclavitud, después que salieron en el desierto y después que entraron en la tierra prometida. Dice allí el Salmo 136 y los versículo 3 y luego los versículos del 9 en adelante. Salmo 136. Dice así la palabra de Dios, la forma extraordinaria. Ese es un canto de alabanza. Dice la palabra de Dios, Salmo 136 y el versículo número 3. Dice: alabad
al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo de alabanza y de gratitud por el poder y la proeza que Dios mostró para con su pueblo a través de todas las etapas de Egipto a la entrada de Canaán. Ahora los versículos del 9 en adelante. Miren, hermano, qué clase de canto de alabanza y reconocimiento al poder de Dios. Dice así: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en partes al mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El que hizo pasar en medio de Israel, porque para siempre es su misericordia. El que arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a los grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y dio muerte a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Al Señor, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio heredad la tierra de ellos, y dio en heredad la tierra de ellos, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que muestra humillación y se acerca a él, porque para siempre misericordia. Nos rescató de la mano de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a sus hijos, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, la Biblia nos habla de la gran historia de la liberación, de la protección, del cuidado que Dios tuvo desde la salida a través del desierto, todas las pruebas y dificultades, pero allí estuvo a través de la presencia de la columna de fuego y de nube durante el día, hasta que introdujo a su pueblo, hasta que le dio la heredad prometida a Abraham. Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de presencia, Dios es un Dios de dirección, Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Dios es el Dios de la victoria. A su nombre, gloria, porque para siempre es su misericordia. Atención ahora, iglesia, a lo que voy a decir. Ahora el éxodo es el éxodo de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, o sea, nuestro éxodo, tu éxodo y mi éxodo. Hoy el pueblo de Dios está experimentando el éxodo, y frente al pueblo de Dios se encuentran los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas angustias que experimentó el pueblo de Dios en el pasado. Aquel pueblo fue oprimido, aquel pueblo era castigado, aquel pueblo era odiado, aquel pueblo era maltratado. Y de la misma forma, el pueblo de Dios, la iglesia de hoy de Dios, está siendo oprimida en el mundo. Vive en un mundo de aflicción, en un mundo de problemas, en un mundo de dificultades, en un mundo de angustia. Pero así como el Israel de antaño tuvo que salir para entrar, tú y yo, amados hermanos, tenemos que experimentar la salida
del Egipto moderno, el mundo, para entrar en la Canaán celestial. Pero quiero decirte que entre la salida de este mundo y la entrada al hogar celestial se encuentra la conquista, como el antiguo Israel. Ahora, la conquista requiere salir, entrar en acción, salir del Egipto moderno, del mundo moderno y de las cosas del mundo moderno, para recorrer el camino estrecho, el camino angosto, el camino de dificultades, el camino que está lleno de pruebas y dificultades, como el Israel de antaño. De la misma forma que ellos salieron, tú y yo tenemos que salir del mundo. Ahora, salir del mundo significa entrar en una salvación inicial para después terminar con una salvación final. Entre la salvación inicial y la salvación final o concluida está el camino que hay que recorrer, lleno de problemas y dificultades, pero es el camino de la liberación, es el camino de la salvación, es el camino de la justificación, es el camino de la santificación, es el camino de la perfección, el que nos llevará finalmente a entrar como pueblo de Dios en la Canaán celestial. Ahora, una pregunta que podemos hacernos: ¿cuál es la salvación inicial? Pues bien, la salvación inicial consiste en la primera venida de Cristo a esta tierra. Cuando Jesús cumplía su ministerio terrenal en la tierra, él fue confrontado por los escribas y los fariseos. Y allí, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 17 y los versículos del 20 al 21, los fariseos, los escribas y los fariseos confrontaron a Jesús haciéndole esta pregunta que encontramos aquí, en el capítulo 17 y los versículos 20 y 21. Dice así el evangelista San Lucas, palabra de Dios: interrogado por los fariseos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y Jesús ahora le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa es la salvación inicial, que se inicia con el ministerio terrenal de Cristo. Ese es el reino de la gracia, la puerta de la gracia. Es para que nosotros que entremos, pero para entrar al reino de la gracia tenemos que salir del Egipto moderno, del mundo y de las cosas de este mundo. La salvación concluida también ahora será al final del ministerio no terrenal, sino celestial de Cristo en el reino de los cielos. Jesús establecería al final de su ministerio celestial el reino de la gloria. Y en una ocasión sus discípulos le dijeron: maestro, nosotros queremos que tú nos enseñes a orar así como tú oras. Y entonces Jesús allí les enseña en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 6 y el versículo 10, Cristo dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tal parece
que hay una contradicción entre la respuesta que Jesús le da a los fariseos cuando le dijo el reino de los cielos está aquí, y en la oración modelo cuando le dice a sus discípulos, Padre nuestro, que venga tu reino. Ahora, para los fariseos, ellos no habían entrado a la salvación inicial, pero los discípulos sí, ya habían entrado y disfrutaban que la salvación inicial, porque habían aceptado a Cristo, el reino de la gracia. Por eso ahora les dice, aprendan a pedir que venga ¿qué? El reino de la gloria. Amados hermanos, el reino de la gloria es la salvación concluida cuando termine nuestro peregrinaje en esta tierra. Así que para salir del mundo, para entrar en el reino de la gracia, nos espera ese largo camino, el largo camino y estrecho que ya hemos dicho, el camino angosto que conduce ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ese es el camino de la liberación, ese es el camino de la salvación. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros entramos al reino de los cielos, aceptamos a Cristo. Esa es la salvación inicial. Y de ahí, ya en el reino de la gracia, tenemos que transitar el camino de la liberación, el camino de la salvación, el camino de la justificación, el camino de la santificación, el camino de la perfección. Quienes no caminen por ese camino no podrán entrar al reino de los cielos. Eso fue lo que le ocurrió a aquella vasta multitud en el desierto, que salieron de Egipto rumbo a Canaán, pero su incredulidad, su idolatría, su pecado, su rebelión, sus fornicaciones, les impidió entrar a la tierra prometida. Y lo mismo, queridos hermanos, puede ocurrir contigo y conmigo si no recorremos el camino que lleva al reino de los cielos, viviendo en armonía con su palabra. Ahora, los peligros del éxodo moderno, del éxodo que tú y yo hemos emprendido al salir de Egipto y dirigirnos a la salvación concluida, o sea, hasta el reino de los cielos. Quiero decirle que la historia del éxodo se repite en el Apocalipsis. Tenemos el éxodo del Apocalipsis. Allí, por ejemplo, así como Israel salió de Egipto, hoy la iglesia tiene que salir del Egipto moderno, de la Babilonia, de la confusión, para adorar a Dios. Dios prometió su presencia a su pueblo hoy, como se manifestó la presencia de Dios con el antiguo Israel mediante la columna de fuego y la columna de nubes. Hoy Cristo es nuestra columna de fuego, hoy Cristo es nuestra columna de nube, porque Él le dijo a su iglesia, a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días al recorrer el camino desde la salida de Egipto, en la salvación inicial hasta la salvación concluida. Dios está con nosotros, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué razón? Porque así como el Israel literal tuvo que enfrentar la oposición del Mar Rojo, cuando tuvo que enfrentar la persecución de Faraón y sus ejércitos, hoy nosotros encontramos la misma oposición, la guerra que el diablo le hace al pueblo de Dios, como lo dice allí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, el diablo lleno de ira, el diablo persigue a la iglesia, el diablo le hace guerra a la iglesia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Además, en el éxodo que la iglesia hoy realiza, se encuentra con el mismo problema de la falsa adoración, de la idolatría, como ocurrió con Israel en el Sinaí. Adoraron al becerro de oro, allí comenzó la idolatría. Hoy la iglesia que se dirige
al hogar celestial también está envuelta en la idolatría. Adoramos a muchos dioses falsos y paganos, y especialmente nuestro becerro de oro, al cual muchos adoran todos los días, todas las noches, y le dedican más tiempo. Ustedes saben a lo que me refiero, a la televisión. Así como el pueblo de Israel recibió la ley de Dios, el evangelio en forma de mandatos, hoy también nosotros, el Israel celestial, espiritual, que se dirige a la Canaán celestial, Dios nos ha dado su santa ley. Dios nos ha dado el mensaje del evangelio eterno a través del mensaje del tercer ángel. Así como hubo idolatría, como hubo pecado, como hubo falsa adoración en el desierto, hoy el pueblo de Dios también enfrentará los mismos desafíos. Pronto se ha de establecer un nuevo orden mundial para que adoremos a un falso Dios, para que hagamos imagen a la bestia, quien se hace pasar por Dios. Y nosotros sabemos que la mayoría del mundo y muchos hoy llamados cristianos también adorarán. Por eso es que en el camino de el éxodo de los cristianos hoy nos encontramos con los mismos problemas que se enfrentó el pueblo de Israel de antaño. El pueblo de Israel experimentó la incredulidad, la mundanalidad y la crítica. Es lo mismo hoy que está sucediendo en el éxodo de los cristianos que se dirigen al hogar celestial. La mundanalidad. Hay muchos cristianos que dicen que han salido del mundo, pero en su forma de vivir, en su estilo de vida, están demostrando que todavía no han salido del Egipto moderno, porque viven, practican, hacen las cosas que los mismos mundanos. Por eso Cristo dijo que no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Además, hermano, la última trampa de Satanás para destruir al pueblo de Israel de antaño fueron las mujeres moabitas, el sexo. Y hoy, en nuestros días, el espíritu de profecía nos dice que en los límites de la Canaán celestial, cuando ya el pueblo de Dios esté por entrar en la Canaán celestial, también el diablo usará las moabitas modernas. Amados hermanos, con tristeza, con dolor, con angustia, tenemos que reconocer que el sexo, a través de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de los divorcios, de la infidelidad, el diablo está diezmando, está destruyendo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se repite lo mismo hoy que lo que se repitió ayer. Las mismas armas que Satanás usó para destruir al Israel de antaño son las mismas armas que el diablo está usando hoy para destruir a su iglesia. Y así, hermanos, como vemos que Dios tuvo que castigar al pueblo de egipcio por la rebelión, por la opresión, por el maltrato y por negarse a dejar libre al pueblo de Dios, que envió aquellas 10 plagas, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que pronto 7 postreras plagas vendrán sobre este mundo para hacer justicia, para pagarle a cada cual según sea su obra. Cuando llegue ese tiempo, amados hermanos, cuando llegue ese momento de que comiencen las plagas, te diré que la situación crítica habrá llegado para el mundo, porque no habrá pan, no habrá agua, no habrá salud. Todas las personas, en su inmensa mayoría, estarán enfermos.
Las condiciones reinantes en Egipto antes de la liberación eran muy difíciles, tanto para el faraón como para los egipcios y también para el pueblo de Dios. Te diré, mi amado hermano, que las condiciones de nuestro mundo, cuando llegue el tiempo del fin y la hora de las plagas, será muy difícil para los reyes de la tierra, será muy difícil para el mundo, pero también será muy difícil para el pueblo de Dios. A ese tiempo se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Para todos los habitantes de la tierra, incluyéndote a ti y a mí, que nos dirigimos al hogar celestial. ¿Por qué? Porque los efectos, los estragos de la plaga, de las plagas, se sentirán en cada rincón del planeta Tierra. Por doquiera habrá destrucción, no habrá pan ni agua. El pueblo de Dios será perseguido. El pueblo de Dios recibirá un decreto de muerte. Pero en ese momento, cuando se lance el decreto de muerte para destruir al pueblo de Dios, el Señor, como en Egipto, se levantará y actuará y pondrá las cosas y a cada persona en su lugar. Miren, hermanos, esta cita del espíritu de profecía que quiero compartir con ustedes. En esa hora, el pueblo de Dios, algunos en las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y de montañas, invocan y claman a Dios como lo hizo el Israel de antaño. Israel, de antaño, cuando Faraón los oprimió, cuando Faraón los castigaba, cuando Faraón los azotaba, fue que ellos alzaron su voz y clamaron a Dios y Dios oyó. Hoy el pueblo de Israel espiritual, el pueblo de Dios de la actualidad, cuando vea esta situación, también clamará a Dios. Y en ese momento, en esa hora suprema de apuro y angustia, es la hora cuando el Dios de Israel intervendrá y libertará a su pueblo. Así como el pueblo de Israel, que estaba encerrado entre el desierto, las montañas, el mar rojo y los ejércitos de Faraón, muy pronto el pueblo de Dios será encerrado en una situación que no habrá escapatoria. Pero ese será el momento cuando Dios ha de actuar como lo hizo en el antiguo Israel, allá en Egipto. Es a medianoche, como en Egipto, la hora de la liberación. Cuando llegó la hora que Israel debía de salir de Egipto, es a medianoche, apreciados hermanos, cuando los enemigos del pueblo de Dios se lancen para destruirlo, es a medianoche cuando Dios hace que el sol, ese sol que brilla todos los días, salga con todo su esplendor. Los impíos, al ver que todo está oscuro, pero que de repente el sol sale, quedan ¿qué? Paralizados. Inmediatamente se produce un gran terremoto cual nunca ha existido en la historia de la humanidad. Ese terremoto hace que las tumbas de los justos que murieron de 1844 para acá se abran. Y así las tumbas de Anás y de Caifás y las tumbas de aquellos que crucificaron a Cristo y las tumbas de aquellos que han sido enemigos del cristianismo a través de todos los tiempos se abran. Esta es la resurrección especial. Ellos, los justos, para ver venir a Cristo, los que predicaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, estarán vivos antes que Cristo venga. Verán las escenas finales de la liberación. Y esos impíos también van a estar vivos
para ver venir a aquel que crucificaron y rechazaron. Ese terremoto, hermanos queridos, produce una gran conmoción en la tierra. Cadenas montañosas se hunden, islas en el mar se hunden. De pronto viene una gran tormenta, una gran tempestad como nunca. El mar hierve como una olla. Los puertos marítimos como Sodoma y Gomorra, entregados al pecado, son tragados por las furias del mar. Ese terremoto sacude los polos de la tierra y se produce el gran bombardeo de Dios, la plaga del granizo, que pesa alrededor de 75 libras. Imagínense ese granizo cayendo sobre los impíos. Amados hermanos, ciudades enteras van a ser barridas. De pronto el cielo se ilumina y aparecen los 10 mandamientos en el cielo, y allí el cuarto mandamiento es rodeado por una aureola especial de luz. Se oye una voz que los cristianos oyen y entienden, que anuncia el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Mientras que los cristianos oyen la voz de Dios, los impíos, los rebeldes, los que negaron a Dios, lo que oyen es un gran tronar en el cielo. No entienden, lo que escuchan es el estampido del trueno. Amados hermanos, allí pronto, después de ese anuncio, después que Cristo anuncie, el Padre anuncie el día y la hora de la venida de Jesús, pronto aparecerá en el este, allá una pequeña nubecita blanca del tamaño de una mano. Pero esa es la nube que envuelve al victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, que ya viene. Mientras se acerca a la tierra, mientras más se aproxima a la tierra, la nube es más resplandeciente, es más luminosa, es más gloriosa, y pronto se ve y se vislumbra a Cristo Jesús como el gran conquistador, como el gran Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá llegado la gran liberación del pueblo de Dios. Habrá llegado el día de la liberación final del pueblo de Dios, de los que le amaron, de los que le sirvieron. Pero también habrá llegado el día de la destrucción de los impíos, de los que se burlaron, de los que no creyeron, de los que amaron a las cosas de este mundo. Y este será el final triste y doloroso de esos que despreciaron el amor de Dios. Eso está escrito allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 6, y en los versículos 15 al 17, dice así la palabra: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los grandes, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos, llegó el día de la liberación, llegó el día de la recompensa, y esta es la recompensa que recibirán aquellos que despreciaron el amor de Dios. Pero será muy diferente, será muy distinto la experiencia de aquellos que salieron de Egipto, de los que dejaron el mundo, de los que recorrieron el camino de la justificación, de la santificación, de la perfección, y ahora llegó el momento de la glorificación. Y es el profeta Isaías quien registra allí en su libro, en el capítulo número 25 y el versículo 9, dice:
En aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien esperamos, y Él nos salvará. Este es Jehová, en quien esperamos. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Amados hermanos, qué linda experiencia para aquellos que amaron a Dios, para aquellos que sirvieron a Dios, para aquellos que salieron del Egipto moderno, el mundo, para aquellos que dejaron atrás las cosas de este mundo y mientras recorrían el camino de la salvación, se enfocaron en Cristo, en el reino de los cielos, como su blanco, como su meta, como su ideal, y habrá llegado el día de la recompensa, el día de la salvación. Amados hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que esa sea tu experiencia y mi experiencia, que podamos pelear esa buena batalla en el nombre de Cristo Jesús, que seamos fieles todos los días de nuestra vida y que pronto, cuando se produzca esa gran liberación, podamos decir: este es nuestro Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Oremos. Querido Dios y amante Padre que estás en los cielos, en esta mañana, a través de tu palabra, a través del espíritu de la profecía, hemos hablado de la Pascua, la conmemoración que Israel celebró allá esclavizado en Egipto, pero que Dios, con mano fuerte, con mano poderosa, mostró todo su poder y libertó a su pueblo. Los condujo a través del desierto y los fieles entraron en la tierra prometida, la Canaán terrenal. De la misma forma, nuestro éxodo hoy, tu iglesia, que ha escuchado tu voz, que ha escuchado tu invitación, que ha salido del mundo y que ha iniciado el camino que conduce a la salvación, que ha sido fiel, que ha peleado la buena batalla, que ha pasado las pruebas y vicisitudes, pero con sus ojos y su esperanza puesto en Cristo, pronto verán venir al Rey de Reyes en toda su gloria y su majestad. Padre, ayúdanos cada día a vivir más cerca de ti. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. Ayúdanos cada día a enfocar nuestra visión, nuestro blanco, nuestro anhelo en el reino de los cielos. Y que en ese día, cuando Cristo venga, podamos recibirle en gloria y majestad y podamos irnos con Él al hogar celestial. Padre, ese es nuestro gran anhelo, es nuestro gran deseo, y también oramos para que todos los que escuchen este mensaje también puedan ser parte de ese pueblo que se prepara para el encuentro con Cristo. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si venceremos, Cristo muy pronto